Todo lo que sabes sobre la comida es mentira. Seguro que te consideras una persona informada. Pues prepárate, porque has vivido toda tu vida en una mentira. Suscríbete al canal y quédate hasta el final porque el penúltimo es el más loco. El límite de los famosos 5 sentidos. Desde que íbamos a la escuela nos enseñaron la doctrina que Aristóteles propuso hace miles de años. El ser humano interactúa con el mundo a través de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Nada más. La neurología moderna ha tirado por la borda este número tan simplista. En realidad, los humanos poseemos entre 15 y 20 sentidos diferentes trabajando simultáneamente. Tienes la propiocepción, saber dónde está cada parte de tu cuerpo sin mirarla, la equilibriocepción, el sentido del equilibrio en el oído interno, la termorrecepción, capacidad de sentir calor o frío de forma independiente al tacto, y la nocicepción, el sentido exclusivo del dolor. Reducir nuestra percepción a solo 5 sentidos es ignorar casi toda la ingeniería de nuestro sistema nervioso. Las dolorosas agujetas. Tras el primer día de gimnasio después de meses de inactividad, te despiertas al día siguiente sin poder mover los brazos. La explicación que se ha repetido durante décadas es que el ácido láctico se ha acumulado en tus músculos, se ha cristalizado y te está pinchando por dentro, causando las terribles agujetas. La fisiología deportiva demostró que esto es un disparate químico. El ácido láctico es un subproducto del esfuerzo que tu cuerpo elimina y reabsorbe en menos de una hora tras acabar de entrenar. No forma cristales mágicos. El dolor que sientes a las 24 horas, conocido como DOMS, se debe a microroturas microscópicas en las fibras musculares. Tu cuerpo inflama la zona para reparar esos tejidos y hacerlos más fuertes, y esa inflamación es lo que realmente te duele. Frotarte los ojos hará que la lentilla se deslice hasta tu cerebro. El terror paralizante de cualquier persona que empieza a usar lentes de contacto por primera vez es frotarse el párpado sin querer, sentir que el pequeño plástico se ha movido y pensar de inmediato que la lentilla ha resbalado por detrás del globo ocular, rumbo directo al interior del cráneo, donde requerirá cirugía para extraerse. La maravillosa y hermética anatomía del ojo hace que este miedo sea médicamente imposible. El interior de los párpados está recubierto por una fina y húmeda membrana llamada conjuntiva, la cual se pliega sobre sí misma uniéndose de forma continua con la esclerótica, la parte blanca del ojo. Esta unión crea una barrera física, un callejón sin salida absoluto circular. Si te frotas fuerte, la lentilla puede arrugarse, molestar horriblemente y esconderse bajo el párpado superior durante horas, pero no tiene ninguna puerta trasera biológica para viajar hacia tu cerebro. Hacer pesas de adolescente frena el crecimiento de los huesos. Los entrenadores de los años 80 alejaban a los chicos y chicas jóvenes de la sala de musculación afirmando categóricamente que levantar mancuernas pesadas comprimiría sus discos y fusionaría las placas de crecimiento de los huesos antes de tiempo, dejándolos bajitos para toda la vida. La medicina deportiva y la pediatría actual han demostrado que esto es una mentira sin fundamento. El entrenamiento de fuerza bien estructurado y supervisado durante la adolescencia no solo es seguro, sino que es una de las mejores herramientas para estimular el aumento de la densidad ósea y prevenir lesiones articulares en el futuro. Tu altura máxima final viene predeterminada genéticamente y por tu estado nutricional general. Levantar hierro de forma moderada no tiene ningún poder de encoger o frenar la extensión natural de tu esqueleto. La pérdida de calor por la cabeza. En los días helados de invierno, siempre hay alguien que insiste en que debes ponerte un gorro de lana urgente porque el 80% del calor corporal se escapa por la cabeza. Esta exageración estadística nació de un manual de supervivencia militar estadounidense de los años 50, donde se midió la pérdida de calor en sujetos que estaban totalmente abrigados con trajes árticos. Excepto por la cabeza. Obviamente, el calor se escapaba por el único lugar expuesto. Si sales desnudo a la nieve, perderás calor de forma proporcional por todo tu cuerpo. La cabeza solo representa un 10% de tu superficie corporal, así que si llevas los brazos descubiertos en invierno, perderás mucho más calor por ahí que por no llevar sombrero. El óxido que causa el tétanos. La advertencia clásica de cualquier obra o jardín: si te cortas con un clavo viejo y oxidado, corres el riesgo inmediato de contraer tétanos y morir por parálisis muscular. Es cierto que el tétanos es una enfermedad gravísima, pero el óxido del hierro no tiene absolutamente ninguna culpa. El tétanos es causado por la bacteria Clostridium tetani, que habita felizmente en el polvo, la tierra y las heces de los animales. El clavo oxidado es peligroso simplemente porque su superficie rugosa es el escondite perfecto para esta bacteria en el suelo, y porque un clavo perfora la piel profundamente, inyectando la bacteria en un entorno sin oxígeno donde prospera.
pero podrías contraer tétanos cortándote con una rama de madera perfectamente limpia si la bacteria de la tierra entra en contacto con tu sangre. Se puede perder barriga haciendo 1000 abdominales diarios. El sueño del fitness rápido. Si acumulas grasa en la barriga, hacer series infinitas de abdominales, crunches, en la alfombra de casa derretirá esa zona específica y te dejará un vientre plano. El cuerpo humano no permite la reducción de grasa localizada. Hacer abdominales fortalece enormemente el músculo que está escondido debajo, pero no tiene línea directa con la capa de grasa que lo cubre. Cuando entras en déficit calórico, tu cuerpo decide genéticamente de qué partes del cuerpo extraerá la grasa para usarla como energía. Puede que primero pierdas grasa de la cara, los brazos o las piernas, antes de que el cuerpo decida finalmente usar la reserva del abdomen. Salir con el pelo mojado te dará neumonía. La advertencia número 1 de cualquier madre en invierno. Sécate el pelo antes de pisar la calle o vas a pillar una neumonía. El frío, el viento o tener la cabeza empapada te harán sentir un frío horrible y bastante incomodidad, pero no tienen el poder de crear bacterias ni virus de la nada. Los resfriados y las neumonías son causados exclusivamente por agentes infecciosos. Puedes salir con el pelo empapado a 0 grados y, si no te cruzas con el virus, tu sistema respiratorio estará a salvo, aunque tiritará sin parar. Aguantarse un estornudo hace que se te salgan los globos oculares. Esa advertencia espeluznante que aseguraba que taparse la nariz y cerrar la boca durante el impulso violento de un estornudo haría que toda la presión del aire rebotara hacia el cráneo y expulsara literalmente los ojos de sus órbitas. Aguantar un estornudo fuerte ciertamente no es una idea brillante desde el punto de vista médico, ya que la enorme presión de aire puede llegar a causar un leve desgarro en la membrana del tímpano o romper pequeños capilares sanguíneos en la parte interior de la nariz. Sin embargo, tus globos oculares están anclados con muchísima firmeza al cráneo por los 6 potentes músculos extraoculares y protegidos por gruesos huesos. El sistema respiratorio no tiene un conducto directo de alta presión detrás de los globos oculares con la fuerza neumática necesaria para dispararlos hacia afuera. ¿Cómo? ¿Que todavía no estás suscrito? ¿Sabías que más del 90% de las personas que ven todos los vídeos no está suscrita? Suscríbete, que es gratis y me ayudas mucho. El estómago se ensancha si comes mucho y se encoge con dietas de hambre. Cuidado con atiborrarte, que te va a dar de sí el estómago para siempre, o la versión contraria, voy a comer menos una semana para encoger el estómago y no pasar tanta hambre. Hablamos de nuestros órganos digestivos como si fueran zapatos de cuero viejo que se dan de sí. El estómago es una bolsa compuesta por tejido muscular extremadamente elástico diseñado para recibir comida, expandirse drásticamente durante unas horas para alojar y amasar los alimentos y, una vez vaciado el contenido en los intestinos, retraerse como una banda elástica para volver exactamente a su volumen y tamaño estructural original, que ronda la capacidad de un puño. Comer demasiado en Navidad no cambia la talla base de tu estómago a largo plazo. Lo que sí se altera es la sensibilidad neurológica. Si te acostumbras a atiborrarte, tu cerebro deja de percibir las señales tempranas de saciedad y exige más volumen de alimento para sentirse lleno, pero el saco muscular base sigue siendo el mismo. Echar la cabeza hacia atrás cuando sangras por la nariz. El protocolo de emergencia automático en cualquier patio de colegio cuando un niño sangraba por la nariz era gritarle que echara la cabeza hacia atrás y mirara al cielo para cortar el flujo. Los médicos de urgencias detestan esta práctica. Inclinar la cabeza hacia atrás no detiene el sangrado. Simplemente redirige la sangre para que caiga por la parte posterior de tu garganta. Acabarás tragándote tu propia sangre, lo que irritará tu estómago y te provocará vómitos, o peor aún, podría irse a tus pulmones. Lo correcto es inclinar la cabeza hacia adelante y pinchar la nariz para que la sangre coagule. Bañarse con la regla en el mar corta la menstruación y es malísimo. Otra restricción anticuada pasada de madres a hijas adolescentes ordenaba evitar a toda costa la piscina y el agua fría del mar durante los días de menstruación, convencidas de que el cambio de temperatura cortaría de golpe el sangrado o causaría calambres dolorosísimos e infecciones uterinas. La biología del sistema reproductivo es imparable. Sumergirte en agua fresca no tiene el poder mágico de detener un proceso hormonal en curso. Lo que realmente sucede al meterte en la piscina es un efecto de física de fluidos muy simple. La presión del agua exterior y la flotabilidad crean una resistencia temporal que frena momentáneamente la gravedad de los fluidos al salir de la cavidad vaginal mientras está sumergida. Pero en cuanto salgas por las escalerillas y la presión del aire vuelva a la normalidad, el proceso continuará su ritmo habitual, sin causar ningún tipo de daño orgánico. Poner pasta de dientes o mantequilla en una quemadura.
Si saltaba aceite en la cocina, el remedio casero e infalible de la abuela era untar un gran pegote de mantequilla o pasta de dientes sobre la piel enrojecida para calmar el ardor. Esto es un desastre dermatológico. Las quemaduras recientes necesitan liberar el calor residual atrapado en la piel. Si pones una grasa densa como la mantequilla, haces un efecto tapa, que encierra el calor y empeora la quemadura. La pasta de dientes contiene abrasivos y mentoles que irritan salvajemente la carne herida y causan infecciones. El único remedio real es poner la mano bajo un chorro de agua fría del grifo durante 10 minutos. El corazón está situado en el lado izquierdo del pecho. Cuando suena el himno nacional o hacemos un juramento solemne, todos nos llevamos la mano derecha directamente al lado izquierdo del pecho, convencidos de que el corazón bombea justo debajo de ese punto. La anatomía humana es un poco más simétrica. Tu corazón está situado casi exactamente en el centro de tu caja torácica, justo detrás del hueso del esternón, resguardado entre los dos pulmones. La confusión viene porque la punta inferior del corazón, el ventrículo izquierdo, que es el que bombea la sangre con más fuerza al resto del cuerpo, está ligeramente inclinada hacia la izquierda, por lo que los latidos se sienten más fuertes en ese lado. Andar descalzo te va a deformar los pies para siempre. Ponte las zapatillas, que se te van a quedar los pies planos y vas a pillar frío en los riñones. La traumatología y la podología infantil actual sostienen exactamente la tesis contraria. Caminar descalzo, especialmente en las etapas de desarrollo y aprendizaje de la marcha, es absolutamente fundamental. Al estar en contacto directo con diferentes texturas y niveles del suelo, el niño estimula intensamente los músculos intrínsecos de la planta del pie, fortalece los ligamentos del tobillo, mejora el equilibrio por propiocepción y ayuda de manera activa a la correcta formación del arco plantar sano. Encerrar los pies en zapatos rígidos durante todo el día a edades muy tempranas es precisamente lo que atrofia la musculatura y favorece el pie plano. Bajar la fiebre sudando bajo una montaña de mantas. Cuando un niño presentaba 39 grados de fiebre, la sabiduría popular ordenaba meterlo en la cama bajo 3 mantas pesadas de lana pura para hacerle sudar el virus, cortando el aire de la habitación. Los pediatras modernos advierten a gritos que esta es una de las prácticas más peligrosas que existen. La fiebre es una respuesta del cerebro elevando la temperatura central para hacer el cuerpo inhóspito a los virus, pero el cuerpo sigue necesitando disipar calor para no colapsar. Abrigarse en exceso bloquea la termorregulación, lo que puede provocar un aumento de temperatura letal, un golpe de calor interno, deshidratación rápida y, en niños pequeños, desencadenar graves convulsiones febriles. La fiebre se baja destapando ligeramente al paciente y aplicando paños tibios. La lengua es el músculo más fuerte del cuerpo. Es un dato curioso que hemos leído en infinidad de revistas o chicles de curiosidades. Pero es anatómicamente falso por 2 razones. Primero, la lengua no es un músculo, sino un grupo hipercomplejo de 8 músculos diferentes entrelazados. Segundo, incluso si los evaluáramos juntos, no son los más fuertes. Si hablamos de fuerza bruta absoluta, el músculo ganador indiscutible en nuestro cuerpo es el macetero, el músculo de la mandíbula que usas para masticar, capaz de ejercer una presión de hasta 90 kilos. La lengua destaca por su extrema flexibilidad y resistencia a la fatiga, pero no por su fuerza de levantamiento. El agua con azúcar como cura milagrosa para las agujetas. Tras el primer día de entrenamiento intenso, las madres solían preparar un vaso de agua con un par de cucharadas grandes de azúcar disueltas, convencidas de que el dulce derretiría los dolorosos cristales de ácido láctico acumulados en las piernas. Como ya sabemos, el ácido láctico no forma cristales y se reabsorbe rápidamente en menos de 1 hora tras el ejercicio. El dolor tardío de las agujetas son en realidad microroturas y desgarros celulares en las fibras musculares. Beber un chute de glucosa no tiene ninguna propiedad reparadora rápida sobre los tejidos musculares dañados ni reduce la inflamación celular, simplemente te aporta calorías vacías sin aliviar el dolor muscular lo más mínimo. El sudor humano huele fatal por naturaleza. Cuando alguien termina de correr una maratón o vuelve del gimnasio y apesta, automáticamente culpamos al sudor que sale de su cuerpo, asumiendo que es un líquido fétido que nuestro cuerpo expulsa. En realidad, el sudor humano que secretan nuestras glándulas endocrinas y apocrinas es prácticamente inodoro. Es solo agua con un poco de sal, proteínas y lípidos. El mal olor no viene de tu interior, sino de los millones de bacterias invisibles que viven plácidamente en la superficie de tu piel. Estas bacterias se dan un festín con las proteínas de tu sudor fresco, y el resultado de su digestión microscópica son unos gases ácidos que son los verdaderos responsables del mal olor corporal. El agua oxigenada y el alcohol son los héroes de los rasguños.
Caerte de la bicicleta significaba volver a casa para que tu madre te echara un chorro de agua oxigenada en la rodilla. Ver cómo burbujeaba y hacía espuma blanca era la prueba visual de que estaba matando a todos los microbios. Lamentablemente, también estaba matando tus propias células. El peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, y el alcohol son químicos tan agresivos que destruyen indiscriminadamente el tejido sano que tu cuerpo acaba de crear para empezar a cerrar la herida, retrasando dolorosamente el proceso de cicatrización. Los médicos recomiendan lavar los rasguños simples exclusivamente con agua limpia y jabón suave. El alcohol te da calorcito en invierno. Si estás esquiando en la nieve o pasando frío, un trago de ron o brandy parece la solución mágica para entrar en calor rápidamente. Es cierto que a los pocos segundos de beber alcohol sientes un reconfortante rubor subiendo por tus mejillas y pecho. Pero es un truco térmico peligrosísimo. El alcohol es un vasodilatador. Hace que los vasos sanguíneos de la piel se ensanchen, enviando un montón de sangre caliente desde el centro de tu cuerpo hacia la superficie. Sientes calor en la piel, pero al alejar esa sangre de tus órganos vitales para ponerla en contacto con el aire helado exterior, tu temperatura central interna se desploma a toda velocidad, acelerando brutalmente el riesgo de hipotermia real. Si no vas al baño todos los días, estás peligrosamente estreñido. La industria de los cereales y los laxantes nos ha convencido de que el reloj biológico del sistema digestivo humano exige una evacuación diaria puntual. De lo contrario, las toxinas se acumularán en tus intestinos. La gastroenterología rechaza esta tiranía del calendario. El ritmo intestinal es tan único como una huella dactilar y depende de la dieta, el metabolismo y la flora bacteriana de cada persona. Ir al baño 3 veces al día es perfectamente normal, y hacerlo solo 3 veces a la semana también lo es. Mientras no haya dolor, esfuerzo extremo o molestias, tu cuerpo está funcionando como debe, sin necesidad de forzar la maquinaria a diario. Si te arrancas una cana, vendrán 7 más. Esta amenaza estética, repetida hasta la saciedad frente al espejo del baño, carece por completo de base anatómica. La estructura de nuestro cuero cabelludo hace que cada folículo piloso sea un compartimento independiente que solo puede albergar y producir un cabello a la vez. Arrancar un pelo blanco de raíz no tiene ninguna capacidad física, química ni telepática para enviar una señal de socorro a los folículos vecinos ordenándoles que dejen de producir melanina, pigmento, de forma repentina. Lo único que logras tirando de las pinzas es inflamar o dañar la raíz de ese folículo en particular de forma permanente, pero las canas seguirán su ritmo natural de envejecimiento, las arranques o no. Rapar a un bebé al cero le hará crecer un pelo fuerte y grueso. Las abuelas de medio mundo aconsejaban que, si el recién nacido tenía un pelucilla débil y clara, la solución mágica era raparle la cabeza con una maquinilla para que la raíz se asustara y produjera un cabello negro, fuerte y grueso. Como ya vimos con el afeitado de los adultos, la maquinilla no tiene acceso a la genética profunda del folículo piloso. El pelo de bebé, vello lanugo, se va a caer de todas formas durante los primeros meses de vida por los enormes cambios hormonales posparto. El pelo permanente que lo sustituya será igual de fino o de grueso independientemente de si al bebé lo rapas al cero o le dejas la melena intacta. Es simplemente el tiempo y la genética haciendo su trabajo. Dormir con plantas en la habitación te roba el oxígeno. Una clásica y severa prohibición de las abuelas aseguraba que dejar macetas en el dormitorio te asfixiaría durante la noche, ya que en la oscuridad las plantas invierten su proceso de fotosíntesis y comienzan a robar el oxígeno del aire. Es cierto que las plantas consumen oxígeno al hacer la respiración celular nocturna, pero la escala matemática de este proceso hace que el mito sea ridículo. Una planta de interior promedio consume una cantidad de oxígeno tan absolutamente microscópica que necesitarías dormir encerrado herméticamente en un invernadero industrial con miles de ficus para notar un ligero descenso en la calidad del aire. De hecho, tu pareja o tu perro durmiendo a tu lado consumen cientos de veces más oxígeno que cualquier planta de la casa, y nadie los expulsa de la habitación por miedo a ahogarse. El estómago hace todo el trabajo pesado de la digestión. Cuando nos duele la barriga por comer mucho, nos imaginamos el estómago como una gran olla de bruja donde los alimentos se deshacen por completo y se absorben todos los nutrientes. La realidad es que el estómago es más bien una simple batidora de paso. Mezcla la comida con ácido para esterilizarla y hacerla puré, pero absorbe muy pocos nutrientes. El verdadero héroe silencioso de la digestión, donde se extraen las vitaminas, proteínas y azúcares para pasarlos a tu sangre, es el intestino delgado, un tubo de casi 7 metros de largo donde ocurre el 90% del trabajo químico real de nuestro organismo. Si te está gustando el video dale like, me ayudas a que llegue a más gente. El químico chivato de la orina en las piscinas.
Es el gran farol magistral inventado por padres y socorristas de todo el mundo para mantener el agua limpia. Se cuenta a los niños que si se hacen pis dentro de la piscina, un líquido químico ultrasecreto reaccionará al instante, tiñendo el agua a su alrededor de un bochornoso rojo o azul brillante, humillándolos ante todos los bañistas. Aunque es una amenaza increíblemente efectiva, este químico detector de orina simplemente no existe en el mercado y nunca ha sido utilizado en ninguna piscina pública o privada. Reaccionar químicamente solo a la orina y no al sudor, la crema solar o la piel muerta en una masa de agua tan grande es un desafío químico que a nadie le ha interesado inventar. Puedes recuperar todo el sueño perdido el fin de semana. La estrategia de supervivencia de la sociedad moderna. Dormir apenas 4 horas de lunes a viernes, bajo la promesa de dormir 14 horas seguidas el domingo y dejar la cuenta del sueño a cero. Los especialistas en ritmo circadiano nos rompen la ilusión. La deuda de sueño no funciona como una cuenta bancaria. Someter a tu cuerpo a una privación severa de sueño durante 5 días eleva los niveles de cortisol, estrés, desajusta tu metabolismo de la glucosa y daña la capacidad cognitiva de forma inmediata. Dormir muchísimo un solo día te hará sentir menos cansado ese domingo, pero no repara el daño celular, ni revierte el estrés cardiovascular que sufrió tu organismo durante la semana laboral. Usar gorra constantemente y lavarse el pelo a diario causa calvicie. Las madres llevan décadas repitiendo a los adolescentes que quitarse la gorra y dejar de lavarse tanto el pelo es vital, porque el pelo necesita respirar, y si lo tapas o lo mojas, asfixias la raíz y te quedas calvo de joven. La dermatología es tajante al respecto. Los folículos pilosos no son plantas que absorban oxígeno del exterior. Son tejidos vivos que se alimentan exclusivamente del oxígeno y los nutrientes que llegan a través del torrente sanguíneo bajo el cuero cabelludo. La calvicie común, alopecia androgenética, es una cuestión de predisposición genética y sensibilidad hormonal a la dihidrotestosterona, DHT, un proceso interno e implacable que no se ve alterado en absoluto por la tela de un sombrero o por la espuma del champú diario. Los dolores de crecimiento son los huesos estirándose. Cuando los niños se quejaban de fuertes dolores en las piernas por las noches, el pediatra antiguo lo diagnosticaba rápidamente como dolores de crecimiento, imaginando que los fémures y tibias del niño se estaban estirando mecánicamente como chicle y desgarrando los tejidos internos. La traumatología ha aclarado que los huesos no duelen al crecer. El crecimiento óseo es un proceso celular microscópico, lentísimo y totalmente indoloro. Esos misteriosos dolores nocturnos infantiles están relacionados con la fatiga muscular extrema de los niños tras pasar 12 horas seguidas corriendo y saltando sin descanso, o con ligeros desajustes biomecánicos temporales, pero no hay ningún estirón violento dentro de la pierna. El músculo se convierte en grasa en cuanto dejas de entrenar. Es el miedo eterno del culturista retirado. Si dejas de ir al gimnasio, todos esos pectorales duros como rocas se derretirán químicamente y se transformarán en una capa blanda de grasa. Esto es alquimia, no biología. El tejido muscular y el tejido adiposo, grasa, son dos tipos de células completamente diferentes, como el agua y el aceite. Una no puede metamorfosearse en la otra bajo ninguna circunstancia. Lo que realmente ocurre al abandonar el gimnasio es que, al no haber estímulo, las células musculares se atrofian y se encogen, reduciendo su tamaño. Simultáneamente, como sigues comiendo las mismas calorías pero ya no las quemas levantando pesas, las células de grasa que las rodean empiezan a hincharse para almacenar ese excedente. Visualmente parece una transformación, pero son dos procesos paralelos. La absoluta inutilidad del dedo meñique de la mano. Existe la creencia popular de que el dedo meñique es un remanente evolutivo sin valor que apenas sirve para levantarlo con elegancia al beber té. Los biomecánicos y traumatólogos de la mano te dirán todo lo contrario. La arquitectura de nuestros tendones y músculos hace que el meñique trabaje en equipo indiscutible con el dedo anular para proporcionar más del 50% de la fuerza total de agarre de la mano humana. El pulgar y el índice son excelentes para la precisión y coger cosas pequeñas, hacer la pinza, pero sin la fuerza estabilizadora del meñique, cerrando el puño por el otro extremo, te sería completamente imposible sostener herramientas pesadas, usar un martillo o abrir un bote de mermelada con firmeza. Cepillarte los dientes justo después de comer es el mejor hábito. Nos han enseñado a salir corriendo al lavabo nada más soltar el tenedor de la comida para tener una higiene dental impoluta. Los dentistas aseguran que este exceso de rapidez es un error grave que destruye tu boca. Cuando comes alimentos, especialmente si son ácidos, como tomates, zumos, refrescos o frutas, el pH de tu boca baja en picado, lo que ablanda enormemente la capa de esmalte de tus dientes.
Si agarras el cepillo y frotas con fuerza en ese mismo instante, estarás erosionando y llevándote por delante ese esmalte reblandecido. Lo ideal es beber agua para enjuagar la boca y esperar unos 30 o 40 minutos para que tu saliva neutralice el ácido y vuelva a endurecer el esmalte antes de cepillar la zona mecánicamente. Las personas de piel muy oscura no necesitan protector solar. Existe el peligroso mito de que tener una gran cantidad de melanina y una piel negra o muy oscura funciona como un escudo invulnerable contra el sol, haciendo que los protectores solares sean solo un invento para los caucásicos. Es cierto que la melanina proporciona un nivel de protección natural contra los rayos UV, actuando como un factor de protección muy bajo, alrededor de un FPS 13, lo que evita las típicas quemaduras rojas y dolorosas. Sin embargo, los rayos ultravioleta, UVA, siguen penetrando profundamente en la piel oscura, dañando el ADN celular a largo plazo, provocando fotoenvejecimiento y, lo más importante, causando cáncer de piel, melanoma, el cual suele detectarse en etapas mucho más tardías en personas de piel oscura precisamente por culpa de este mito de la invulnerabilidad. Visquear te puede dejar los ojos cruzados para siempre. El castigo inminente para cualquier niño que hacía muecas cruzando los ojos hacia la nariz era el grito alarmado de su abuela. Como te dé un golpe de aire, te vas a quedar así para toda la vida. La oftalmología nos asegura que los ojos no funcionan como engranajes oxidados que se atascan. Los músculos extraoculares que controlan el movimiento de nuestros globos oculares son, en proporción a su tamaño, algunos de los músculos más fuertes y precisos de todo el cuerpo humano. Cruzar la vista de forma voluntaria es un movimiento perfectamente natural para el enfoque a corta distancia, y cuando decides dejar de hacerlo, los músculos se relajan y vuelven a su eje central instantáneamente. Nadie se ha quedado con la vista bloqueada por hacer el tonto en una foto. El momento de romper aguas en el embarazo. El tropo más abusado de cualquier comedia romántica cinematográfica ocurre cuando la embarazada está en un lugar público, se le congela el gesto y de repente expulsa varios litros de líquido amniótico al suelo de forma explosiva, desatando el pánico colectivo y una carrera frenética al hospital. La obstetricia real es muchísimo más sutil. Solo entre un 10% y un 15% de los embarazos comienzan rompiendo la bolsa de forma espontánea antes de las contracciones. Y cuando ocurre, raras veces es un torrente dramático como una cascada, porque la cabeza del bebé actúa como un corcho natural en el cuello del útero, sino más bien un goteo cálido y constante que puede confundirse fácilmente con una ligera pérdida de orina. La gran mayoría de las mujeres llegan al final de su dilatación sin que la bolsa se haya roto, necesitando que la comadrona la rompa manualmente. Los zurdos son siempre las personas más creativas y artísticas. Llevamos años arrastrando el romanticismo de que las personas que escriben con la mano izquierda están obligadas por la biología a ser pintores bohemios, músicos brillantes o genios incomprendidos, porque utilizan supuestamente el lado derecho de su cerebro, el lado artístico. Como ya desmentimos antes, el cerebro no funciona por mitades separadas. Aunque es cierto que en los zurdos la lateralización motora está invertida, los tests psicológicos y los estudios neurológicos a gran escala no han encontrado ninguna diferencia significativa en la capacidad creativa, el coeficiente intelectual o el talento artístico entre zurdos y diestros. Ser zurdo solo significa que tienes mejor control motor fino en tu extremidad izquierda, no que lleves a un Picasso escondido en tus neuronas. Sudar como si no hubiera un mañana derrite la grasa. Aún hoy en los gimnasios se ve a personas envolviendo su cuerpo en fajas de neopreno o bolsas de plástico bajo la firme convicción de que el sudor es literalmente la grasa corporal derritiéndose y abandonando el organismo. La biología del metabolismo destroza este sueño rápidamente. El sudor es solo un sistema de refrigeración líquido compuesto de agua y minerales que el cuerpo expulsa para evitar que te dé un golpe de calor. La grasa no se evapora ni se derrite por los poros. Cuando pierdes grasa, tu cuerpo la oxida y la utiliza como combustible, transformándola principalmente en dióxido de carbono que terminas exhalando por los pulmones a través de la respiración. Todo el peso que pierdes sudando a mares lo recuperas en el instante en que te bebes 2 vasos de agua. La orina es un líquido estéril y curativo. Bebe tu propia orina si estás perdido en el desierto, o échate pis en una herida abierta porque es un antiséptico estéril. Este mito asqueroso lleva circulando desde la antigüedad. Durante mucho tiempo se pensó que, al ser filtrada por los riñones, la orina salía de nuestro cuerpo libre de bacterias. Los urólogos han desmentido esto por completo gracias a las secuenciaciones de ADN modernas. La vejiga humana de una persona perfectamente sana alberga una microbiota natural, es decir, comunidades enteras de bacterias.
La orina nunca es estéril, y si te la bebes en una situación de supervivencia extrema, solo estarás reingiriendo sales tóxicas y desechos concentrados que tu riñón acababa de desechar para no intoxicarte, acelerando drásticamente tu fallo renal. El ser humano tiene el peor olfato del reino animal. Llevamos 2 siglos creyendo que nuestro sentido del olfato es un fracaso evolutivo porque perdimos la capacidad de rastrear presas en beneficio de una visión y un cerebro superior, asumiendo que los perros y los roedores nos dan 1000 vueltas en la nariz. Aunque es innegable que los perros tienen más receptores olfativos absolutos, la neurobiología moderna ha demostrado que el cerebro humano procesa los aromas de forma mucho más inteligente. En estudios de laboratorio, los humanos pueden identificar ciertos aromas volátiles, como el olor a plátano, a café o a sangre, a concentraciones más bajas de las que pueden detectarlo los propios ratones. Y lejos del viejo mito de que solo distinguimos unos 10.000 olores, investigaciones recientes apuntan a que el bulbo olfatorio humano puede discriminar más de 1 billón de combinaciones olfativas diferentes. Somos mucho más sabuesos de lo que la ciencia admitía. Las mujeres que conviven juntas sincronizan su menstruación, conocido popularmente como el efecto McClintock, desde que se publicó un pequeño estudio en los años 70, es un mito arraigadísimo que asegura que si varias mujeres comparten piso o trabajan juntas, sus feromonas se comunicarán en secreto hasta que los periodos de todas caigan exactamente en la misma semana del mes. La estadística moderna y los estudios a gran escala con miles de participantes han desmentido este fenómeno por completo. No hay sincronización química en absoluto. Es pura matemática de convergencia. Los ciclos menstruales tienen longitudes diferentes, de 21 a 35 días. Si tiras dados con diferentes números de forma continua, es inevitable que en ciertos meses las fechas coincidan durante unos días por pura probabilidad matemática y sesgo de confirmación, pero a los pocos meses volverán a desfasarse de forma natural. La estricta regla de las 8 horas de sueño. Existe una dictadura médica no escrita que exige a todo ser humano adulto dormir exactamente un bloque ininterrumpido de 8 horas por noche. Dormir menos se considera una sentencia de muerte lenta y un camino directo al deterioro cognitivo. Los especialistas en medicina del sueño advierten que imponer este estándar rígido es contraproducente. La necesidad de sueño está fuertemente determinada por la genética, el desgaste diario y el ritmo circadiano individual. Mientras que algunas personas sí necesitan esas 8 horas o más para funcionar, hay un porcentaje enorme de la población sana que rinde al 100% y repara todos sus tejidos durmiendo solo 6 o 7 horas. Obsesionarse mirando el reloj por no llegar a la 8ª hora genera una ansiedad nocturna terrible que es la principal causa de insomnio inducido. Estoy seguro de que hay muchas cosas que no sabías. Suscríbete al canal para no perderte mitos. Los desfibriladores arrancan un corazón parado. La escena de urgencias médicas por excelencia. El monitor del paciente hace un pitido continuo, la línea verde se vuelve completamente plana y el médico grita, despejen. Antes de aplicar una descarga eléctrica gigante que mágicamente devuelve el latido al corazón muerto. Esta escena ha confundido al mundo entero sobre cómo funciona realmente la reanimación. Un corazón que marca una línea plana en el monitor está en asistolia, es decir, no tiene ninguna actividad eléctrica. Darle un electrochoque a un corazón sin electricidad es inútil. El desfibrilador solo se usa cuando el corazón está fibrilando, temblando caóticamente sin bombear sangre. El choque masivo sirve para detener por completo ese temblor y forzar al corazón a reiniciarse con su ritmo normal. Si está parado del todo, solo la adrenalina química y el masaje cardiopulmonar manual pueden intentar hacer algo. El corazón se detiene cuando estornudamos. La antiquísima costumbre de decir, Jesús, o, salud, después de que alguien estornude se originó, en parte, por la creencia medieval de que el estornudo expulsaba el alma o detenía el corazón por un instante. Aunque la medicina ha avanzado, el mito persiste. Cuando estornudas, inhalas una gran cantidad de aire y la presión en tu pecho aumenta drásticamente. Esto puede alterar el flujo de sangre que regresa al corazón, provocando que tu ritmo cardíaco se ralentice por 1 milisegundo para ajustarse a la presión. Puedes llegar a sentir un pequeño vuelco en el pecho, pero el corazón jamás detiene su bombeo eléctrico, ni siquiera por una fracción de segundo. Las manchas blancas en las uñas significan falta de calcio. Todos los niños que descubren pequeñas manchitas blancas en sus uñas escuchan la misma sentencia. Eso te sale porque no bebes suficiente leche, te falta calcio. A pesar del apodo popular de mentirijillas, la condición tiene un nombre médico, leuconiquia, y no tiene ninguna relación con tus niveles de vitaminas o minerales. Las uñas están formadas por queratina, igual que el pelo.
Esas manchas son simplemente pequeñas bolsas de aire atrapadas bajo la estructura o microtraumatismos causados por un golpe leve en la base de la uña, la matriz, cuando la célula se estaba formando semanas atrás. Para cuando la mancha blanca llega al centro de tu uña, el golpe que te diste ya está olvidado. Las personas ciegas desarrollan oídos y tacto sobrehumanos. El cine de superhéroes, con personajes como Daredevil, ha cimentado la idea de que si pierdes el sentido de la vista, la naturaleza te compensa mutando biológicamente tus tímpanos y tus dedos para darte habilidades casi de ecolocalización. La anatomía de un ojo o de un oído ciego es físicamente idéntica a la de una persona vidente. No escuchan mejor por tener mejores sensores. Lo que sí ocurre es un fenómeno increíble de neuroplasticidad. Al no tener que procesar la gigantesca cantidad de información visual diaria, el cerebro reasigna esos recursos y capacidad de procesamiento a interpretar los sonidos y el tacto con una concentración y un enfoque magistral, pero su agudeza física auditiva no ha subido de nivel mágico. El inútil apéndice como error evolutivo. El apéndice ha sido tratado históricamente por la medicina como una bomba de relojería inútil, un remanente evolutivo de nuestros antepasados herbívoros que hoy solo sirve para inflamarse y obligarnos a pasar por el quirófano de urgencia. Investigaciones inmunológicas recientes le han devuelto el respeto a este pequeño tubo. El apéndice es en realidad una casa de seguridad extremadamente sofisticada para la flora intestinal. Cuando sufrimos una infección gastrointestinal grave, como un brote de cólera o una diarrea brutal, que arrasa con todas nuestras bacterias estomacales buenas, el apéndice libera sus reservas ocultas para repoblar rápidamente el intestino y devolver el equilibrio al sistema inmunológico. Las neuronas no se pueden regenerar. La lección de biología más deprimente que nos dieron en la escuela decía que nacemos con un número cerrado de neuronas cerebrales y, a partir de la adolescencia, solo se mueren y jamás se reemplazan. Esta creencia médica dominó el siglo XX hasta que en los años 90 se descubrió el maravilloso proceso de la neurogénesis adulta. El cerebro humano sí tiene la capacidad de crear nuevas neuronas funcionales durante toda nuestra vida, especialmente en el hipocampo, una zona vital para el aprendizaje y la memoria. Aunque no se regeneran al mismo ritmo que las células de la piel, hábitos como el ejercicio cardiovascular y el aprendizaje constante estimulan activamente el nacimiento de estas nuevas células cerebrales. Pegarse a la televisión te dejará ciego. Las madres de los años 80 y 90 siempre apartaban a los niños de la pantalla del televisor alertando que sentarse tan cerca destruiría sus nervios ópticos permanentemente. Este mito tiene un origen curioso. En 1967, una empresa de televisores comercializó pantallas a color que, por un defecto de fábrica, emitían niveles de radiación de rayos X por encima de lo permitido, lo que obligó a retirarlas. Desde entonces se instaló el miedo colectivo. Las televisiones y monitores actuales, e incluso los de los años 80, no emiten radiación dañina. Ver la televisión muy de cerca solo provocará una fatiga ocular temporal y un dolor de cabeza tensional por forzar los músculos del ojo, pero tras una buena noche de sueño, tus ojos estarán perfectamente ilesos. Sudar en la sauna para limpiar las toxinas del cuerpo. La industria del bienestar vende las sesiones intensas de sauna o las fajas de plástico para correr como el método definitivo para sudar las toxinas y purificar el organismo. El problema es que las glándulas sudoríparas no son un sistema de filtrado de residuos. El sudor humano está compuesto en un 99% por agua, con pequeñas trazas de sal, potasio y carbohidratos. Su única función evolutiva es evaporarse para enfriar la temperatura de la piel y evitar que muramos por un golpe de calor. Nuestro cuerpo ya tiene a los mejores ingenieros de filtración del mundo trabajando 24 horas al día de forma gratuita, el hígado y los riñones. Todo lo que consigues sudando a mares es deshidratarte gravemente, pero tus toxinas siguen exactamente igual que antes. Gracias por ver el video. Si te ha gustado suscríbete al canal, aquí te dejo varios videos.